Dinámica. Vamos a seguir el cuadernillo. Es la parte de la física que estudia las causas del movimiento de los cuerpos. No son la cinemática, estudiamos las trayectorias que hacían los cuerpos, pero no nos importaban las causas. Acá en la dinámica sí nos importan las causas. Vamos a refrescar las leyes de Newton, ¿sí? La ley, no sé si se acuerdan, primero teníamos la ley de inercia, que dice que todo cuerpo permanece en reposo o en un movimiento uniforme, es decir, a velocidad constante, a no ser que una fuerza externa lo haga salir de ese reposo o lo haga cambiar de dirección, ¿sí? Bien, después tenemos la ley de acción y reacción, ¿sí? ¿Qué me decía la ley de acción y reacción? Me decía, ¿sí?, que cuando yo tenía una superficie y yo le aplicaba una fuerza a esa superficie me devolvió una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Y la tercera ley, que es la que vamos a usar acá en la dinámica, se llama principio de masa. El principio de masa, ¿sí?, es muy sencillo. Me dice que a todo cuerpo de masa m, que se le aplica una fuerza F, adquiere una cierta aceleración. Traducido. Yo tengo un cuerpo, ¿sí? A este cuerpo yo le aplico una fuerza, y ¿qué pasa si yo a un cuerpo le aplico una fuerza? Este es el cuerpo, yo le aplico una fuerza, ¿sí? ¿Qué pasa el cuerpo? Me genera una aceleración A, tal que la fuerza es igual a masa por aceleración. Fíjense que es muy parecida la fórmula esta a la de peso. El peso de un cuerpo es masa por gravedad, ¿sí? Simplemente reemplazamos la fuerza por peso y la masa por gravedad. Perdón, la aceleración por gravedad. Bien, después tenemos la ley de gravitación, que no la vamos a usar. Y tenemos, ahí aparecen las unidades de fuerza. En el MKS es el Newton, que es el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. En el CGS, porque CGS es centímetro, gramo, segundo, es la DINA, y es gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. Ahí están las equivalencias. Un newton son 10 a las 5 dinas y una dina 10 a las menos 5 newton. Y después está el técnico, que es el kilogramo fuerza, le falta la flechita de arriba. Bien, si damos vuelta a la hoja, ¿sí?, tenemos la equivalencia, que un kilogramo fuerza son 9,8 newton y 9,8 por 10 a las 5 dinas. Esa es la única equivalencia que necesito. Después trabajo. Empezamos con el concepto de trabajo. Esa es la fuerza que se le aplica a un cuerpo para que se desplace cierta distancia, ¿sí? Traducido de otra forma, si yo a este cuerpo le aplico una fuerza que lo hace desplazarse, quiere decir que hay trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa? La fuerza, para que haya trabajo, siempre tiene que estar en la dirección de desplazamiento, porque si yo a este cuerpo le aplico una fuerza así, no se desplaza y no hay trabajo. Es decir, que no todas las fuerzas a mí me generan trabajo, ¿sí? Es por eso que tiene la fórmula que dice que trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo, ¿sí? Fíjense, yo supónganse que lo agarro de acá, ¿sí? Tengo fuerza, la fuerza que le aplico, ¿sí?, por la distancia que recorre por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El que forma mi fuerza con el desplazamiento. Si esto se me desplaza para allá, en este caso yo tendría el desplazamiento para este lado, la fuerza aplicada para este lado, el ángulo entre estos dos, ¿sí?, es de 0 grados o de 180 grados. Depende cómo uno lo mire, ¿sí? Y el coseno de 0 es 1 y el de 180 menos 1. En este caso, si va para la izquierda, sería menos 1 y el trabajo sería negativo, ¿sí? Bien. ¿Cuándo el trabajo es máximo? Cuando mi ángulo es 0 grados o 180 grados. ¿Está bien? Ahí es máximo. ¿Cuándo yo tengo trabajo cero? Cuando, como habíamos dicho, cuando la fuerza que yo le aplico no me hace desplazar el cuerpo. En este caso, una fuerza de 90 grados. Cuando alfa es de 90 grados, el trabajo es cero. Cuando alfa es de 0 grados, el trabajo es máximo, entonces. ¿Está bien? Y después puedo tener en el medio un montón de ángulos más, ¿sí?
Bien, ¿en qué se mide el trabajo? En unidad de energía, porque es energía. Ahí tienen el MKS, que es el joule, el CGS, el ergio. Y en el técnico, el kilográmetro. El joule, un joule son 10 a la 7 ergios y un ergio 10 a la menos 7 joule. Si nosotros nos fijamos, el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza en newton, la distancia en metros. Es decir, en el MKS, el joule sería el newton por metro. ¿Sí? Si lo queremos más especificado, el newton en el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro. Por lo tanto, esto me queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esa sería la unidad del joule. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta de qué están constituidas las unidades. El ergio sería, en vez de newton, yo acá tendría dina por centímetro. Ese sería el ergio. Entonces, desarrollado sería gramo, ¿sí? La fuerza sería en dinas, esto sería gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado por centímetro. Por lo tanto, la unidad del ergio es gramos, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ergio. Es muy importante eso porque de ahora en adelante yo necesito sí o sí entender las unidades y usarlas bien para poder eliminar y saber qué me queda. Bien. Después tenemos ahí energía, que es la capacidad para realizar trabajo. Como es energía, se van a medir en las mismas unidades que trabajo, joule, ergios y kilográmetros. ¿Sí? Y nosotros acá tenemos que entender un concepto fundamental. La energía de un sistema total se llama energía mecánica. Es la energía total de un sistema y está compuesta por la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es de los cuerpos en movimiento, mientras que la energía potencial es de los cuerpos en reposo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver un problema típico de energías, ¿sí? Si yo tengo un edificio y acá tengo una persona, ¿sí? Y esta persona me lanza una piedra. Bien, mientras la persona tiene la piedra en la mano, vamos a poner las fórmulas. Acá la energía potencial es masa por gravedad por altura y la energía cinética es un medio masa velocidad al cuadrado. Fíjense, la energía potencial depende de la altura, mientras que la energía cinética depende de la velocidad. ¿Sí? Bien, si yo tengo una persona que tiene una piedra acá y está la piedra quieta, la energía cinética va a ser cero acá arriba. ¿Por qué? Porque no tengo velocidad, mientras que la energía potencial va a ser total. ¿Sí? Supónganse que acá yo tengo 10 metros. ¿Sí? La energía potencial va a ser la masa de la piedra por la gravedad por la altura a la que está la piedra, 10 metros. Es decir, que acá arriba mi energía mecánica siempre es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la energía mecánica como la energía cinética es cero, se hace igual directamente a la energía potencial acá arriba. Cuando la piedra empieza a caer, ¿qué es lo que empieza a pasar? Voy disminuyendo la altura, ¿sí? Empiezo 9, 8, 7, 6, hasta llegar al suelo que es 0, ¿sí? Voy disminuyendo la altura, entonces me va disminuyendo la energía potencial, es decir, que acá en el medio mi energía mecánica compuesta por las dos, hace esto, me empieza a disminuir la energía potencial y empieza a subir, ¿quién? La energía cinética, porque cuando cae una piedra empieza a aumentar la velocidad gracias a la gravedad, ¿sí? Que atrae la piedra hacia el suelo. Entonces va aumentando la velocidad, aumenta, hasta llegar a este punto que la velocidad es máxima y la altura es cero. En este punto mi energía mecánica compuesta por mi energía cinética y mi energía potencial, en este caso como la altura es cero, mi energía potencial es cero. Entonces en este punto mi energía mecánica es igual a mi energía cinética. ¿Sí? Entonces acá llegamos a una conclusión muy fundamental, que la energía mecánica que la energía potencial arriba es igual a la energía cinética abajo. ¿Sí? Todo eso lo van anotando, ¿sí? Que no queda acá en el video nomás y después se va a olvidar. ¿Sí? Lo van anotando. Bien. Esto es un problema típico de dinámica, ¿sí? Jugar con las energías.
Después viene presión. Presión, que es la fuerza que yo le ejerzo, ¿sí?, a una superficie. Fíjense, ahí tienen ustedes que la presión es fuerza sobre superficie. Ahí en el dibujo ustedes tienen un ángulo, tienen, si esta es la fuerza, ¿sí?, tienen ese ángulo, entonces su fórmula de ahí les dice presión igual a fuerza por coseno del ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Como generalmente nosotros no usamos este ángulo, que es el que forma la fuerza con el eje Y, sino que usamos este que es el que forma la fuerza con el eje X, ¿sí?, vamos a llamarlo beta, yo en realidad cambiaría esa fórmula y pondría fuerza por seno del ángulo sobre superficie. Si yo uso este ángulo debe de ser del seno, y si yo uso este ángulo el coseno. Generalmente nosotros acá usamos este. ¿Por qué? Cuando la presión es máxima, cuando yo la hago en vertical, ¿sí? Por eso es lógico usar el seno. El seno de 90 es 1. Cuando yo tengo una fuerza a 90 grados, la presión es máxima. Mientras que si yo la tengo a 0 grados, la presión es nula. Presión a 0 grados, nula. Sobre la superficie, ¿no? Presión a 90 grados, máxima. Y después en el medio tengo todas las otras variantes. ¿En qué unidades tengo la presión? En el MKS ahí tenemos el pascal, que es el newton sobre el metro cuadrado. Y en el CGS tenemos la varia, que es la digna sobre el centímetro cuadrado. Un pascal son 10 varias y una varia 0,1 pascales. Ahí tienen otras unidades de presión para tener en cuenta. La vamos a usar más en hidrostática y en hidrodinámica que acá, pero bueno, las van sabiendo. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, son 76 centímetros de agua. 1,013 por 10 a las 5 pascales y 1,013 por 10 a las 6 varias. Que eso no está y los agregan en los exponentes. Después sigue la potencia, ¿sí?, que es el trabajo realizado en unidad de tiempo. Ahí tienen, esto es una forma muy sencilla, trabajo sobre tiempo, y acá no hay mucho más que agregar, simplemente aprenderse la fórmula de las unidades. En el MK es el joule sobre el segundo, que es el watt, y en el CGS el ergio sobre el segundo. Y ahí abajo tiene la equivalencia. Un watt son 10 al 7 ergio y un kilowatt son 1000 watts, para que sepan. Y después, lo otro que sigue no lo vamos a tener en cuenta, lo de densidad de peso específico, porque lo vamos a ver mejor en hidrostática.